ya partió una nueva serie bíblica para los jóvenes, todos los días sábados a las 6:30. Seis, perdón. Ellos están estudiando el Evangelio de Juan. Y recordarle también a los miembros de la iglesia que los días miércoles se reúnen los diáconos juntamente con todos los que vienen a orar. ¿Es así o no, hermano Francisco? Amén. A orar los días miércoles a las 8. Están todos cariñosamente invitados para que vengan a orar por su iglesia, acompañen a los diáconos a orar y a los ancianos gobernantes. Otra cosa muy importante es que todos aquellos que están desarrollando algún papel de liderazgo dentro de la iglesia es vital, es fundamental. No me voy a cansar de decir esto. Es fundamental que vengan el día viernes a la nivelación teológica. Por este tiempo va a ser nivelación teológica, pero el día viernes va a ser nuestro día de estudio bíblico. Así que es vital que ustedes vengan, escuchen la enseñanza, aprendan doctrina y puedan prepararse. Tenemos muchas cosas por delante. De aquí, si Dios mediante, queremos a fin de año plantar otra iglesia más en Maipú. Y necesitamos gente preparada, necesitamos gente que aprenda bien el Evangelio. Porque si no, ¿qué va a repartir? Necesitamos que ustedes se capaciten. El catecismo sigue funcionando los días domingos a las 10 de la mañana y de 10:30 a 11:15 tenemos la escuela dominical de adultos. De 10:30 a 11:15. Los adolescentes también pueden participar del desarrollo de la escuela dominical de adultos. La hermana Yanira, ¿dónde está Yanira? Yanira, ahí está. Ella está desarrollando la clase para adolescentes. Ahora sí recordé traer libros para recomendar. Me falla la memoria. Y está con nosotros, tenemos varias visitas. Bueno, Lucas ya no es visita. Lucas es un joven que viene desde San Bernardo, se viene en bicicleta y llega todos los días domingo, para que usted sepa, 20 para las 10, de San Bernardo en bicicleta. Un aplauso fuerte para Lucas. Lucas ya no es visita. Lucas está haciendo el catecismo, se va a ser miembro de esta iglesia. Pero tú nos visitas, ¿de dónde eres? De acá de Maipú. De acá de Maipú. ¿Tu nombre? Ismael. Bienvenido, Ismael. Nos visita también el hijo de nuestra hermana Luisa. En el fondo no es visita porque él siempre ha estado relacionado de manera indirecta con la iglesia. Así que le bendecimos, también está con su esposa y con su hijito. Agustín y Luciano. Un fuerte aplauso también para él. Y nos visita Luis Aranguis, un joven que estudia letras en la Universidad Católica. Tenemos varios proyectos en común con él, con su novia, ¿sí? Alejandra. Así que siéntase muy bienvenido. Y nuestro amigo Jaime. Son visitas también. Así que siéntanse todos muy bienvenidos. Vamos a recomendar los libros primero. No creo que lo encuentren en alguna librería. Se llama En Defensa de Dios. El autor es Tim Keller, un pastor de la Iglesia Presbiteriana en América, pastor de nuestra denominación. No es un libro teológico duro de leer, sino que es muy apologético y además es muy cercano al Evangelio. Es un muy buen libro, lo pueden conseguir, se llama En Defensa de Dios. Y este otro se llama La Cosmovisión del Reino de Dios, que me lo acaba de regalar Luis. No sé si lo encontrarán en algunas librerías. Sí, pues en la Sociedad Bíblica. Sociedad Bíblica. La Cosmovisión del Reino de Dios. Esto le va a ayudar mucho para el desarrollo que tenemos del estudio o estas predicaciones del Antiguo Testamento. Y otro libro que también voy a recomendar, que no lo traje, se llama Los Deleites de Dios, de John Piper. No es un libro teológico profundo, sino que es un libro que desarrolla la temática ¿cuál es el deleite de Dios? Dios se deleita en sus obras, Dios se deleita en la elección, Dios se deleita en su Hijo, Dios se deleita en ti, por ejemplo. Es un muy buen libro y vale aproximadamente entre 7.000 y 9.000 pesos. ¿Sí? Vamos a abrir nuestra Biblia entonces. Vamos a leer desde el verso 4, porque ya el domingo pasado terminamos con el verso 3, ¿cierto? Vamos avanzando de a poquito. Hoy día vamos a avanzar más. Vamos a leer desde el verso 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde, la mañana, el día segundo.
Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Amén. Si ponemos atención en el relato, nos vamos a dar cuenta de que cada culminación de los días de la creación termina con una bendición, ¿o no? Y vio Dios que era bueno. Primer día vio Dios que era bueno. Segundo día vio Dios que era bueno. Tercer día vio Dios que era bueno. Cuarto día vio Dios que era bueno. Quinto día vio Dios que era bueno. Pero cuando ya en el sexto día se crea al hombre, termina muy bueno. Bueno. Y en el hebreo es bueno, bueno. Bueno en gran manera. Excelente. Perfecto. Como algunos teólogos también han hablado de esa palabra que es shalom. Shalom, la paz. O cómo debiesen ser las cosas. Cómo las cosas están establecidas. El fin por el cual Dios creó todas las cosas. Y cómo las cosas deben funcionar para establecer la gloria y manifestar la gloria de Dios. Entonces, ¿cuándo Dios dijo que la creación era buena y buena en gran manera? Cuando crea al hombre. ¿Y eso de qué nos habla? Nos habla de que el hombre es distinto a la creación. ¿Hay distinción entre el hombre y los animales? Sí.
Hay algunos que dicen que el hombre es un animal más. Mentira. Dios dice que esta creación fue bendecida y llegó a ser buena y buena en gran manera cuando Dios terminó la corona de la creación. Y la corona de la creación, ¿qué es? El hombre. David dice, la has hecho poco menor que los ángeles. Todo pusiste sobre sus pies. Entonces quiero invitarte nuevamente a que podamos ir desarrollando estos primeros 4 días. Ya el sermón pasado hemos ido avanzando de que Dios crea ex nihilo. ¿Qué significa eso? ¿Está hablando en lengua, pastor? No. Desde la nada. Desde la nada. Pero ojo, no es que está negando origen. No. Cuando decimos que es una creación ex nihilo, significa que no ha usado material preexistente. El universo no es coexistente con Dios. La creación no es coexistente con Dios. Lo que dice Génesis 1:1 es, en el principio creó Dios. Y eso está hablando de que la creación tiene un principio, la creación tiene un origen. Si tiene un principio y tiene un origen, tiene un fin. Dios es el principio para la creación. El origen de la creación es Dios. ¿Cómo Dios creó? ¿Cómo Dios creó? ¿Qué nos dice el Salmo 33, por ejemplo? Salmo 33, verso 6. ¿Cómo Dios creó? Dios creó todas las cosas por el poder de su palabra. ¿Quién es esa palabra? Juan capítulo 1 nos dice que esa palabra era Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Juan 1:3 nos enseña, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Entonces en la Trinidad, Dios es el que decreta la creación. Dios el Padre es el que da origen a todas las cosas. Dios el Hijo es el mediador de todas las cosas. ¿Y el Espíritu Santo qué es? El que hace porra. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el capacitador de todas las cosas. Por eso Romanos capítulo 11, 36 nos recuerda, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De igual manera, si esto es así, si este orden trinitario es así en la creación, de igual manera este orden trinitario también lo es en la nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? ¿O la recreación? Nosotros. Pablo nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas. Por lo tanto, sigamos el mismo orden. ¿Quién decretó tu salvación? ¿Quién te amó desde antes de la fundación del mundo? Dios el Padre. Te amó y te eligió. Pero ¿quién hizo posible tu salvación? ¿Quién logró tu salvación? Dios, el Hijo, que es el mediador. Mediador tanto de creación como mediador de redención. Pero ¿quién hace que esa salvación sea real? El Espíritu Santo. Entonces tenemos a un Padre que escoge, a un Hijo que redime y a un Espíritu Santo que hace, que aplica la obra de Cristo en nuestras vidas. Lean por favor Romanos capítulo 8, verso 15. Quiero hacer hincapié en esto porque no quiero que perdamos ese orden. Dios es el mismo. Dios es el mismo tanto en creación como en redención. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Leamos por favor Romanos capítulo 8, verso 15. Sí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y esa palabra es tan linda. Es papá, papito. Y todo papá lo sabe. Cuando uno de sus hijos le dice papito, es como que si uno se derrite. La semana pasada estaba haciendo el anuncio, perdón, estaba predicando, creo, y viene la Liz corriendo y me dice, papito, un besito en la mano. Y frente a eso uno no puede hacer mucho. De igual manera, Dios ha derramado ese espíritu en nosotros.
por el cual le podemos decir, Padre, Papito, Papito. Pero miren la obra gloriosa que hace el Espíritu Santo en nosotros. Pablo está diciendo que se ha derramado en nosotros el espíritu de adopción. Ese espíritu de adopción que nos certifica y nos asegura, ¿qué cosa? Que somos hijos de Dios. Sigamos leyendo el verso 16. El Espíritu mismo, ¿qué hace? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, sería tremendamente triste para nosotros conocer la salvación, conocer de la redención, entender que Cristo vino, se encarnó, murió y resucitó, y no experimentarlo en nuestros corazones. Eso sería una ortodoxia muerta, una teología muerta. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos da testimonio en nuestros corazones que somos hijos de Dios. Es decir, hace que el Evangelio en nosotros sea real. Hace que en nosotros el Evangelio sea algo tan potente, tan profundo, que desde nuestro corazón podamos decir, ¡Abba, Padre! Esa es la obra gloriosa del Espíritu Santo. En plena armonía, ¿con quién? Con el Padre, con el Hijo, ¿cierto? Porque a través del Espíritu Santo, nosotros como creación, como hijos de Dios, podemos volver, ¿a quién nuevamente? Al Padre. ¿Se recuerda lo que Jesús dice en la casa de Zaqueo? Sino que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Jesucristo, en Hebreos, el epístola de los Hebreos, es presentado como el Hijo mayor, es presentado también como nuestro hermano mayor, que no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos. Sus hermanos. ¿Cómo somos hermanos de Jesús? ¿Cómo he venido a ser hermanos de Jesús? Porque el Espíritu Santo ha aplicado la obra de Jesús en nuestras vidas. Entonces, vamos entendiendo este concepto. Hay una buena analogía, y tanto de creación como nueva creación. Cuando hablamos de nueva creación, estamos hablando ¿de qué? De nuestra salvación, de nuestra regeneración, y de ordenar todas las cosas y de plantear todas las cosas con el fin para el cual fueron diseñadas, para que la gloria de Cristo sea manifestada. Juan Calvino, en su comentario a Génesis, dice lo siguiente de la creación. Dice que la creación, que este universo ordenado, precioso y bello, es como un espejo, donde nosotros podemos ver la gloria de nuestro Dios. Y es más, dice, este universo bellamente ordenado y armonizado es nuestro alfabeto de teología. Si queremos saber algo de Dios, si queremos comprender cuán grande es nuestro Dios, cuán poderoso es nuestro Dios, cuán bueno es nuestro Dios, pongamos más atención a esta revelación general. No la despreciamos. No somos gnósticos. El gnosticismo, ¿qué hacía? Despreciaba, ¿qué cosa? La materia, porque la materia era mala y despreciable. Nosotros no. La materia es buena. ¿Por qué es buena la materia? Porque Dios la creó y porque Dios dijo que era bueno, y bueno en gran manera. Gozar de una toalla limpia cuando tú sales de la ducha. En un día de calor, gozar de una fuente con agua bien helada para refrescarte. Se despiertan en ti las más profundas sensaciones. Gozar de un buen helado de frutilla cuando andas caminando por la plaza. Gozar de un buen churrasco con queso. No siga, pastor. Son cosas buenas. Son cosas buenas que Dios creó. Y en cada una de esas cosas se manifiesta la gloria de un Dios bueno. La gloria de un Dios bueno. La gloria de un Dios bondadoso. Vamos a encontrar lo siguiente, que Dios está separando, que Dios está ordenando. Y eso nos habla de ¿qué? De que nuestro Dios es un Dios ordenado, armonioso. Dios no es al lote como nosotros, que nos ponemos los pantalones y al final los calzoncillos. Dios no es desordenado como nosotros.
Dios no es desordenado. Dios es un Dios de orden. Y en ese orden está manifestando su propósito, su belleza. Los días de la creación, de manera organizada, tan ordenadamente posible, muestran la gloria de este Dios ordenado. Entonces, en los sermones pasados estábamos comprendiendo que Dios de la nada llama a existencia, ¿cierto? De lo que no existía a lo que existe. Ahora está haciendo separación. Donde hay oscuridad, Dios ordena que haya luz. Luego está separando la luz de las tinieblas. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que Dios, donde hay un vacío, llama a vida y ordena que haya plenitud. Es así nuestro Dios. Si esto es cierto con la creación, ¿cuánto más es con nosotros? Si tú piensas que tu vida es un vacío, es un desorden, ¿no tendrá Dios poder para ordenar tu vacío existencial? ¿No tendrá Dios poder para alumbrar tus tinieblas? ¿No tendrá Dios poder para producir vida donde no hay vida? Donde tú no ves vida. Donde tú no ves vida. ¿Tiene Dios el poder para mandar que haya vida ahí? Sí. Dios produjo en nosotros, por su Espíritu, el nuevo nacimiento. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. ¿Y cómo se produjo eso? ¿Cómo se produjo eso? El mismo Dios que dijo en Génesis 1:3, sea la luz, es el mismo Dios, dice Pablo, que ha resplandecido en nuestros corazones. 2 Corintios 4:6. Es el mismo Dios que ha resplandecido en nuestros corazones. El mismo poder creacional, el mismo poder en la regeneración. Y aún diría yo, mucho más glorioso. Entonces vamos viendo el orden de Dios. Jonathan Edwards un día estaba caminando y se encontró con una nuez. Tomó la nuez y dijo, de esta nuez yo aprendo 3 verdades. La primera es que Dios la hizo. La segunda es que Dios se goza en ella. Y la tercera es que Dios la sustenta. Analicemos esas 3 deducciones. La primera es que Dios la hizo, sí, sabemos que Dios hizo todas las cosas. La segunda es que Dios se goza en ella. Pregunto, ¿Dios se goza en su creación? ¿Dios se goza en su creación? ¿Dios se deleita en su creación? ¿Y por qué dice entonces mi hijo amado, en él solamente tengo complacencia? ¿Es que acaso Dios tiene el corazón dividido? Por una parte se deleita en su creación y en otra parte se deleita en su hijo. No. ¿Por qué? Porque la creación revela la gloria de su Hijo como creador. Recuerden que Él es el mediador de todas las cosas. Él llama a existencia a todas las cosas. La gloria de su Hijo está ahí expresada en la creación. Dios se deleita en la gloria de su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo manifiesta la gloria de su Padre. Todo lo que yo hago es lo que el Padre permite que yo haga por medio de mí. Eso está diciendo Jesús. Las obras que ven en mí son las obras que me ha ordenado hacer mi Padre. Por lo tanto, Dios tiene un gozo en su creación. Dios se goza en la creación. Dios se goza en un atardecer. Dios se goza en ti. ¿Tiene gozo en ti? A los religiosos les cuesta creer eso. Les cuesta creer eso. Muchas veces nosotros somos religiosos. Y venimos con esa actitud religiosa a la iglesia. Sí. Yo soy bonito. No, Señor, en la banquita nomás. En la banquita nomás. No quiero hacer grandes cosas. Yo quiero ser un hermanito bien calladito. Mentira. Dios se deleita en nosotros. ¿Por qué? Porque su Hijo nos ha redimido. Y Dios puede ver la gloria de su Hijo en nosotros. Dios no se va a deleitar en nada menos que Jesucristo. Todo el gozo de Dios está en su Hijo, en la gloria de su Hijo. Por lo tanto, si en nosotros no estuviese la gloria de su Hijo, Dios no podría tener comunión con nosotros. Dios no podría deleitarse en nosotros.
Entonces vamos analizando este orden maravilloso, orden creacional. Hay un orden en la creación. Y ese orden es traído ¿por qué? Por la palabra de Dios. Si se fijan, en cada día de la creación se repiten las siguientes palabras. Y dijo Dios. Y luego añade, haya. Y dijo Dios, luego haya. ¿Y cómo termina esa obra? Y así fue. Dijo Dios, haya, así fue. Es decir, que la palabra de Dios no fue frustrada. El deseo de Dios expresado en esa palabra se cumplió y fue llevado a cabalidad perfectamente. Y no solamente cuando Dios dice, y fue así, sino que también recuerda una vez más, y vio Dios que era bueno. Es decir, hay una palabra de bendición. ¿Qué pasó? Me están saboteando. Entonces la palabra de Dios no puede ser frustrada. La palabra de Dios no puede ser frustrada. Y eso quiero que tú comprendas esta mañana. Si la palabra de Dios que llamó a existencia a este universo y no fue frustrado, no fue entorpecida esta labor creacional, ¿cuánto más la palabra que te es anunciada domingo tras domingo? ¿Cuánto más el Evangelio que ha transformado nuestras vidas no puede ser entorpecido? No puede ser detenido. La palabra del Evangelio que tú recibes es vida. De igual manera como trajo vida, orden, reposo, belleza, armonía a esta creación. Lean por favor Isaías capítulo 55, verso 10. Hay que darle tiempo a los presbiterianos para que busquen la referencia. Amén, amén. Isaías capítulo 55, verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Miren qué belleza de analogía. Esa palabra de Dios que ha ordenado que descienda la lluvia desciende, riega los campos, y al regar los campos son fertilizados, son germinados y producen fruto. ¿Cuánto más la palabra del Evangelio que te es predicada? ¿Cuánto más la palabra de Dios que tú escuchas? ¿Cuánto más la palabra de Dios que viene a tus vidas no va a producir fruto? En esta lectura que dimos de los 6 días de la creación, Dios siempre le está hablando a la tierra y le dice a la tierra que produzca, ¿cierto? Que produzca. Le habla al mar y le dice que produzca. Pero cuando llegamos a la creación del hombre, Dios nos dice que el hombre se produzca. No le dice a la tierra, produzca el hombre. Que la tierra se produzca, que la tierra dé al hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla de que fuiste creado para recibir la palabra de Dios. Fuiste creado con un propósito maravilloso de vivir y sustentarte por la palabra de Dios, para tener relación con Dios. Y todos aquellos que piensan que este universo es un universo material y que todo lo que hay es simplemente materia y no hay más, no hay espíritu, no hay alma, es tremendamente triste y desconsolador. Porque ni siquiera ellos pueden encontrar argumentos. Porque si tú me dices que todos nosotros somos un montón de moléculas, un montón de átomos, ¿por qué tendría yo que argumentar con un átomo? Si no hay alma, si no hay espíritu. O si solamente nosotros somos iguales a los animales. ¿Qué impide que yo saque una pistoleta y mate ahora? Si eres un animal. ¿Y la ley de la evolución qué nos dice?
que el más fuerte se coma más de él. Entonces es lícito. Pero no. Génesis nos habla de nuestro origen, de nuestro destino, de nuestro propósito. Y ya sabemos que las personas que recibieron este mensaje eran personas que lo único que habían experimentado en la vida era la esclavitud. No conocían destino, no conocían propósito alguno, simplemente conocían el barro y el látigo de Faraón. Y para ellos fue tremendamente liberador escuchar estas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios que creó las cosas de la nada, ha creado los cielos y la tierra, ha creado las estrellas, ha creado el sol, ese que los egipcios adoran y le dicen Ra. Dios ha creado el sol, Dios ha creado la luna. Decíamos también que para ellos era tan fundamental entender esto. Siempre cuando ustedes ven a un judío confesando su fe, lo confiesa a partir de su cosmovisión. Creo en Dios, creador del cielo y de la tierra. Y a nosotros se nos ha metido tanto el deísmo, tanto esta forma de ver un Dios lejano, que incluso menospreciamos la creación. La menospreciamos. ¿Cuántos se detuvieron ayer por la tarde de ver el cielo en Maipú? Tonos violeta, rosados, plomos, algunos brillantes. La gloria de Dios. Salmo 19 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día a otro declara su gloria. Entonces vamos viendo que Dios está ordenando, separando luego. Y así también en la obra de la regeneración. ¿Dios te separó a ti? Sí. Fuimos separados, hemos sido pasados de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y quiero seguir con esta analogía, porque Juan también presenta exactamente lo mismo. Cuando Juan empieza a hablar del regénesis, lo que está enseñando Danilo los días sábados, parte con la siguiente frase: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de que ese verbo se hizo carne y vino a nosotros. Génesis, igualmente podemos encontrar esto en los días del Génesis. Podemos encontrar en el primer día que la luz viene, y juntamente con la luz viene el orden, viene la belleza, pero ya encontramos en el tercer día que Dios está llenando el vacío. Recuerden que en el principio estaba desordenada y vacía, está poniendo orden y ahora está llenando el vacío, está llenando todo lo que estaba vacío. No había vida. Solamente un desorden, solamente un caos, solamente un vacío. Vamos por favor al verso 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Muchos han tratado de explicar estos días como días de largos periodos de tiempo. Algunos dicen que los días de Génesis no son días literales de 24 horas. Dicen que son grandes extensiones de tiempo. En defensa, obviamente, de la teoría de que la creación tiene miles y miles y miles de millones de años. Sin embargo, nuestra confesión de fe, ¿qué dice? Nuestra confesión de fe dice que estos días son días literales, de 24 horas. ¿Por qué? Porque Moisés usa la siguiente frase: y fue la mañana y la tarde un día. Hay un orden ahí, establecido. Fue la mañana y la tarde el día siguiente. Nos habla claramente de
un periodo no prolongado de tiempo, sino definido. Y para los judíos entendían eso, ¿cómo? ¿Cómo partió el día? Desde cuando salía el sol hasta cuando se ponía. Entonces, ¿son días literales? ¿Son días literales o son grandes periodos de tiempo? Esta tierra, Dios creó este mundo con una apariencia de una tierra adulta. ¿Cómo lo sabemos? Porque Adán no fue creado como un niñito y que fue creciendo en el tiempo. Adán fue creado ¿cómo? Como un hombre adulto. Como un hombre que podía pensar, razonar, entender la ley de Dios, gobernar, administrar. ¿Un niño puede hacer eso? No. Entonces, ¿qué razón tendría de que Dios crease al hombre así? No habría correspondencia. La creación no es autónoma. Eso estamos aprendiendo, que la creación no es autónoma. La creación es sustentada por el poder de Dios. La creación es sostenida por el Espíritu de Dios, como bien leían en el Salmo 104. Nos relataba que Dios sustenta por medio de su Espíritu todas sus obras. Cuando Dios le dice a la tierra, produzca la tierra hierba verde, ¿es que acaso simplemente Dios dio un mandato y la tierra simplemente germinó de suyo propio? No. El poder creador de Dios, ¿dónde está? En la palabra, dando una ley de vida y produciendo la vida. Quiero que pongamos atención en eso. Dando ley de vida y produciendo vida. ¿Por qué? Porque es el Señor Jesús el que está dando esa palabra. Jesús, ¿qué dijo de sus palabras? Las palabras que yo os he dicho son espíritu, son vida. Nadie puede frustrar la palabra de Dios. Si eso es cierto en el orden creacional, ¿cuánto más en la recreación? ¿Cuánto más en la regeneración? Vamos por favor a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Mantengamos por favor ese texto. 1 de Pedro 1, 23. Entonces el orden creacional es un orden por medio de la palabra y es un orden que también designa todo según su género. Inmediatamente queda descartado, ¿qué cosa? Inmediatamente queda descartado un proceso evolutivo. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 de Génesis nos está diciendo todo según su género, todo según su orden, todo según su diseño. No existe evolución. Todo según su género, todo según su especie. Por lo tanto, la evolución no tiene nada que ver aquí. Ni siquiera el pensamiento evolucionista teísta. No tiene nada que ver aquí. Es la obra creadora del Dios poderoso dando y manifestando vida. Y el mismo ejemplo ocupa Pedro para hablar de nuestra salvación. Primera de Pedro 1, verso 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Detengámonos ahí. Renacidos no de simiente corruptible. Dios dijo, produzca la tierra. ¿Produzca qué cosa? Semillas. Semillas que den según su género y que den fruto. Si eso es cierto, si yo tomo una semilla de tomate, la machaco y la planto, ¿me va a dar plátano? No, po. Me va a dar tomate. Porque hay una ley, hay un orden creacional. ¿Cuánto más es en nosotros? Si la semilla de la palabra de Dios ha sido plantada en nuestros corazones para que su Hijo Jesucristo se desarrolle en nosotros, ¿se podrá frustrar ese crecimiento? ¿Se podrá frustrar ese orden de vida? No. Todo según su género. Todo según su género. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿fue plantado Cristo en tu vida? Y si fue plantado Cristo en tu vida, ¿por qué no están los frutos de Cristo? Y si fue plantado Cristo en tu vida, ¿por qué no se está manifestando Cristo? No hay una simiente corruptible en nosotros. Entiendan bien eso, hermanos.
Es la simiente santa del Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios que ha sido plantado en medio de nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que se va a desarrollar en nuestra vida, poco a poco, paso a paso, es el carácter de Jesucristo. Para que se cumpla el propósito de Dios, para que se cumpla el propósito santo de Dios, todas las cosas conforme a la gloria de su Hijo, predestinados para ser creados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios dice que su palabra no puede ser frustrada. Entonces, cuando Dios le dice a esta tierra que produzca y dé semilla y crezcan árboles, hasta el día de hoy vemos eso. Usted toma una semillita de perejil, la planta, le echa agüita y tiene que hacer algo más. Nada más. Ahí está el germen de vida. Ahí está la ley de Dios dando vida. ¿Cuánto más en tu vida? ¿Cuánto más la palabra de Dios? Por eso debe ser preocupante cuando nosotros no vemos frutos de la vida de Dios en nuestra vida. Quiere decir entonces que no está la semilla incorruptible, sino que hay una semilla que pronto se va a corromper. Sin embargo, el consuelo que nos entrega Pedro, verso 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Miren la analogía que usa Pedro aquí, es tremendamente conmovedora. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Leámoslo otra vez, por favor, cáptalo en tu espíritu. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Escuchen bien esto. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La semilla corruptible se va a morir, pero la palabra que ha sido implantada en nosotros no puede ser frustrada. Es decir, nosotros no podemos producir algo que no sea Cristo en nuestras vidas, porque para eso hemos sido predestinados. Y esa es la palabra que se nos anuncia por el Evangelio. Juan nos dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué permanece para siempre? Y quiero animarte en esta mañana. Si esa semilla incorruptible ha sido plantada en tu corazón, tú no vas a perecer, tú no vas a morir, tú vas a permanecer para siempre. Porque el germen de vida, el principio de vida, ha sido implantado en ti. Así lo dice Berkhoff respecto a la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es la implantación de vida en nuestras vidas. Por lo tanto, la vida de Cristo está en ti. No puede ser menos. Ahora, ¿cómo se logró eso? Y aquí quiero compartir con ustedes algo que para mí es todo un desafío, lanzarme con toda esta predicación del Antiguo Testamento. Y nunca vamos a agotar la predicación. Así que puede ser que muchas de las cosas que estemos tocando domingo tras domingo no va a ser en profundidad, y por eso tendremos toda la eternidad para aprenderla. Pero quiero compartir algo que he estado meditando en este verso. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género y su semilla esté en él sobre la tierra. Produzca la tierra semilla. Y aquí podemos ver de manera poco nublada la gloria de Cristo en su resurrección. Ustedes miran, ¿cómo? Podemos ver la gloria de Cristo en su resurrección. Pronto estaremos celebrando, ¿qué? La Pascua de resurrección. Y para nosotros la resurrección es tan importante, hermanos, porque nos habla de ¿qué? De un nuevo comienzo. Las cosas hechas nuevas. La Biblia comienza con un huerto donde hubo una caída. Sin embargo, la Biblia termina con una ciudad donde no hay caída. La Biblia comienza con un huerto donde hubo miseria y pecado.
la Biblia termina con una ciudad donde ya no hay más lágrimas, ni dolor, ni sufrimiento. La Biblia comienza con un encargado del huerto que falló. La Biblia termina con un rey que gobierna sobre su creación, donde cielos y tierra se unen para siempre. Donde cielos y tierra se unen para siempre. Y quiero que entendamos esto, hermanos. Cada día domingo que pasamos acá, ¿saben lo que es? Es solamente un gustito. Saborear. De que no, espera. Donde cielo y tierra se unen. Muchos esperan una eternidad donde ya no hay más materia, donde la materia desaparece. Pero eso es una blasfemia mentirosa de Satanás. ¿Por qué? Porque el Concilio de Calcedonia nos habla de las dos naturalezas de Cristo. Y Cristo hasta el día de hoy tiene una naturaleza humana. Él no ha despreciado su naturaleza humana. Él la tiene en sí. 100% Dios, 100% hombre. Los padres de Calcedonia dijeron que esas naturalezas son indivisibles, inseparables, inmutables, inconfundibles. Por lo tanto, lo que nos espera a nosotros es estar unidos para siempre con nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios. ¿Cómo fue posible esto? ¿Cómo esto fue posible? Quiero, por favor, que aprendas esto. De la misma manera que Dios dijo que la tierra produzca semilla, el mismo Dios bendito y soberano envió a su Hijo como la verdadera semilla. Y esa semilla tuvo que ser machacada. Y esa semilla tuvo que ir a la tierra. ¿Para qué? Para dar fruto. Un nuevo principio de vida. Gloria a Dios. Un nuevo principio de vida. Lean por favor Juan, capítulo 12, verso 24. Juan 12, 24. Juan está junto con sus discípulos y comienza Jesús a adelantar lo que va a ser su muerte. Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De quién está diciendo eso Jesús? Lo dice él mismo. Yo soy el principio de vida. Yo soy la resurrección en la vida. En que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la vida. Por eso quiero animarte, hermano, que la palabra que te ha sido implantada en tu vida y la palabra que escuchas domingo tras domingo no será frustrada. Hay un nuevo principio de vida en nosotros y eso nos anima a nosotros como cristianos a luchar por la justicia social, nos anima a luchar para traer el reino de Dios. Porque he aquí, dice Jesús, yo hago nuevas todas las cosas. Jesús se compara como este grano. El grano fue molido y el grano fue a la tierra. ¡Oh! ¡Qué curiosidad más grande! Génesis nos dice que al tercer día la tierra produjo y Cristo resucitó. Al tercer día. O sea, las coincidencias. ¿Quién habrá escrito la Biblia? No. Porque todo nos habla de Él. Porque todo nos habla de Él. Decían los antiguos puritanos, la Biblia es como tu mano. Donde tú la pinchas, sale sangre. Donde tú muerdes la Biblia, sale la brota del sacrificio de Cristo. Brota ahí está. Está llena de Cristo. Está llena de nuestro Redentor. Está llena de nuestro Salvador. Hay vida abundante para nosotros. Recordemos eso. Este grano fue machacado y produjo fruto. El fruto en ti, la vida de Cristo en ti, no se puede marchitar. Nos dice Pedro, la palabra de vida que ha sido plantada en nosotros no puede ser marchitada. El mundo, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios
va a permanecer para siempre. Entonces, ¿podemos encontrar a Cristo en este Génesis? Amén. Está lleno de Cristo. La gloria de nuestro Señor, que vino, dejó su gloria para darnos la gloria abundante de este Dios glorioso, para que podamos apreciarle y deleitarnos en Él. La paga del pecado es muerte, y por el pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No sabemos apreciarla, no podemos apreciar la belleza de nuestro Dios. Sin embargo, en la regeneración, algo nuevo se ha despertado en nosotros. Me recuerdo una vez escuchando a un hermano que se había convertido hace poco, el Señor lo había transformado. Decía, era guaso, y decía: hermano, la gloria de Dios es tan grande que el Señor me salvó, que hasta quiero abrazar los árboles. Y así sucede. Mira los cielos, que fueron fundados por la palabra de Dios, y esa palabra está en tu corazón, y va a dar fruto, y te va a sostener, y te va a guardar. Jehová te guardará. Jehová cumplirá su propósito en ti. Pónganse de pie.